El ser humano es una de las especies más evolucionadas del mundo que nos rodea. Fundamentalmente se debe a dos grandes ámbitos. Uno, la liberación de las manos, como creación, como especificación, como técnica. Y dos, al pensamiento. Bueno, sea de una de las partes o de otra de las partes, ambas terminan siendo ideas, ya sea la idea a priori o a posteriori. Este programa va de eso, de ideas, siempre desde el paraguas del respeto y siempre del respeto a la idea de uno propio y a las del contrario. Bien, por eso traeremos a gente de todos los ámbitos de la sociedad y por ende de nuestra vida. En este caso, este programa va a estar dedicado a la libertad y el derecho. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos al Rincón de la Idea. Como el título indica, el programa de hoy va a versar de dos temas bastante controvertidos y muy amplios. Del cielo de la libertad a la tierra del derecho, que bien ilustran lo que este día de hoy vamos a hablar. Para ello, tengo el placer de invitar a uno de los grandes pensadores de este pueblo. Un pensador de hecho y por derecho. No en vano, es un jurista bastante reconocido. Bueno, creo que su currículum hablará más y mejor de él de lo que yo podría hacer en varios programas. Bueno, bienvenido Pedro. Encantado de tenerlo. Gracias, bien hallado. ¿Qué le parece si empezamos primero con el tema de la ley? ¿Vale? Bien, lo primero que te tengo que indicar es que me tutees. Vale, muy bien, muchas gracias, Pedro. Así la cosa será lo más libre, ya que de libertad se trata. Hablando de la libertad y como un concepto abstracto, tengo que decir que hay dos grandes corrientes que ponen el acento en uno u otro de los aspectos de la libertad. No en vano, hay algunos pensadores que piensan en la libertad como algo positivo, como el fin justifica los medios. Quiere decir, no importan los medios hacia dónde lleguemos, sino lo importante es el resultado. Sin embargo, otra de las corrientes de pensamiento han puesto el acento en una libertad negativa, es decir, en una libertad con condiciones. Pedro, ¿qué es la libertad? ¿Qué entiendes tú por ese concepto que tanto hablamos, que pocos sabemos o pocos terminamos de entender? ¿Qué es la libertad, Pedro? Perfecto. Ante todo tengo que deciros que mi charla, mi exposición, va a ser un tanto extravagante, en el sentido etimológico de la palabra, que vaga fuera de lo normal. Pero siempre, como tú muy bien has dicho antes, siempre bajo el paraguas, por utilizar tus propias palabras, del respeto hacia todo el mundo. Empezaré diciendo que si nos acercamos al diccionario de la Real Academia Española, la libertad, este diccionario nos ofrece sobre el concepto, sobre el vocablo de la libertad, nada menos que 12 acepciones. Con lo cual ya nos da una idea, y tú también lo has hecho en la introducción, de su multiplicidad. No es un concepto equívoco, sino multívoco. Te diré, pero tengo dos cosas buenas, dos cosas para decir, una buena y otra mala, como vulgarmente se dice, popularmente se dice. La cosa buena, y tú también lo has adelantado antes, Juan, la cosa buena consiste en que la libertad es un concepto que desde el más analfabeto al más culto, todo el mundo tiene una noción más o menos aproximada de lo que la libertad significa. Y también lo has dicho tú antes, y ahora viene la cosa mala. Resulta que efectivamente, a la hora de definir muy concreta o científicamente, te diré que es difícil, por no decirte imposible. Me vienen a la mente las palabras de San Agustín cuando en su obra, los 13 libros de las Confesiones, decía, hablando sobre el tiempo, y no es el tiempo meteorológico, sino el tiempo como la medida del movimiento, decía, permíteme que te lo diga en latín y lo traduzco, quid ergo est tempus, si nemo esquaerit scio, si quarenti explicare verin nescio. ¿Qué es el tiempo
Si no me lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan y quisiera explicarlo, ya no lo sé. Y exactamente igual sucede con la libertad. Todo el mundo tenemos un concepto, pero definirlo es muy difícil. No obstante, permíteme que vayamos haciendo acercamientos hacia el concepto de la libertad, hacia la definición de libertad. Antes de entrar en ese concepto, vamos a ver cuáles son sus características. Existen infinitas características porque también existen infinidad de concepciones de la libertad, aunque se resuman en dos. Pero yo he cogido 4. La primera de las concepciones es que es un concepto cambiante. La libertad, efectivamente, no se entiende en todo, a lo largo de la historia no se entiende igual. Es muy fácil, todo el mundo que nos esté viendo y escuchando debe de saber perfectamente que la libertad que se gozaba en el antiguo Imperio Romano no es la misma que se gozó en la Inquisición española del siglo XVI o la que gozamos en la actualidad. Por tanto, Pedro, y permíteme hacerte un inciso aquí, el definir la libertad es ponerle límite a lo que no tiene límite, porque si el concepto es cambiante a lo largo de la historia. Te contestaré con la tercera de las características que he puesto. Muy bien, pues siga. Pero es que ya no es solamente a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hasta es comprensible que vaya cambiando las cosas. Cambia todo. La sociedad toda cambia con el transcurso del tiempo. Pero es que el concepto de libertad puede cambiar de la noche a la mañana. No olvidemos, por ejemplo, en Chile, en el año 1973, en septiembre de 73, con la dictadura de Pinochet. De la noche a la mañana cambian unas libertades para ser restringidas en otras. Es un concepto, por tanto, muy cambiante. La segunda de las características es que es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque su gozo, el gozo de que todos los ciudadanos tenemos de la libertad, está a merced del poder político. El poder político, en España, por ejemplo, nuestro Congreso de los Diputados y el Senado, todos sabemos que son los que hacen las leyes. Y las leyes, como veremos a continuación, son no las que van a ampliar la libertad, sino los que van a restringirlas o constreñirlas. La tercera es a donde tú me has dicho antes. Que nadie piense que la libertad es un concepto ilimitado. La libertad es un concepto muy limitado. De hecho, te diré que conforme va avanzando la democracia, se va legislando más, las restricciones cada vez son mayores. Por ejemplo, Pedro, a mí me viene a la mente una limitación de la libertad. Y en tanto en cuanto nosotros somos seres que tenemos necesidades, nuestra libertad primeramente está limitada por las necesidades que tenemos, porque creo que nadie puede ser libre si no tiene las necesidades más básicas cubiertas, por ejemplo. Eso está claro. Voy a seguir con el tema. Te decía que la libertad tiene un maleus hereticum, un martillo de herejes. Para que todo el mundo me entienda, le diré que es el compañero inevitable de la libertad es el derecho. El derecho viene a ser a la libertad como un golondrino, todos sabemos lo que es, que da mucho dolor cuando lo tenemos en la axila. O por utilizar otra palabra que también viene en el vocabulario y en el diccionario de la Real que me parece, una mosca cojonera. En el sentido de que el derecho es un compañero muy molesto para la libertad, porque lo único que hace, repito, es restringirla. Te pondré solamente un ejemplo. La ley 7/12, que no viene a cuento el número de la ley, pero es una ley que se dedica a evitar en la medida de lo posible el blanqueo de capital y el fraude fiscal. Bien, ahí se dice que para los empresarios y profesionales no pueden hacer pagos en efectivos superiores a 2.500 euros. Estamos viendo como que cuando se legisla esto es para constreñir la libertad de pago que tiene uno y que toda la vida lo ha tenido, porque eso de que yo tenga que tener un banco por narices para poder evitar el pago en moneda superior a 2.500 euros, eso es una imposición que coarta mi libertad. Por tanto, Pedro, podríamos discernir que la sociedad contemporánea, la libertad positiva cada vez tiene menos reducto, es decir, cada vez está más reducida, cada vez su espacio es más pequeño. Sí, y es más, de seguir en estos términos, creo
que la libertad dentro de 2 o 3 siglos, en un futuro 2 o 3 siglos por la historia de la humanidad no es tanto, creo que tenderá prácticamente a desaparecer. De hecho, ya hay películas de ciencia ficción que nos dan algunas películas sobre todo el mundo desde que nace hasta que muere, se amolda a unas reglas muy estrictas. Es decir, de seguir así, vuelvo a repetir que el derecho es el hermano malvado de la libertad. Pero es que, para no legislar, para que la libertad sea amplia, lo único que hay que hacer es no legislar nada. Porque cuando legislas, no es para decir, puede usted hacer lo que le dé la gana. Eso ya lo sabemos sin ley. Precisamente lo que te hace el derecho es ponerte cortapisas. Esa es la tercera característica. Y la cuarta es nuestro amigo Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, un filósofo, para mí uno de los mejores filósofos que ha tenido, si no el mejor, sin duda. Nos decía, y es verdad, la libertad no se entiende sin el poder. El que tenga el poder total tendrá la libertad total. O sea que la libertad es directamente proporcional al poder. Cuanto más poder tengas, mayor libertad tienes. Esto me hace entrar también en uno de los aspectos que has dado, en la multiplicidad de significancias que tiene la libertad. Podríamos decir que se pueden resumir grandemente en dos, en la libertad individual y en la libertad colectiva. Bien, perfecto. A eso voy ahora. Ya que hemos visto las características dentro de esa multivocidad que tiene el concepto de libertad, voy a referirme ahora, vamos a hacer unas pequeñas aproximaciones a lo que es la definición de libertad. Desde luego hay muchísimas, pero yo he cogido las dos extremas a las cuales tú has hecho alusión. A la libertad en abstracto, desde el punto de vista mental, es decir, en abstracto, y a la libertad que se concreta en determinados campos de aplicación que ahora veremos. Jorge Molist, español, en su obra Los muros de Jericó, habla del primer concepto, la libertad como una facultad mental. Él entiende y define la libertad como la facultad de hacer todo aquello que nos apetezca. Fíjate qué concepto más bonito de la libertad, pero fíjate también que es mental, no llega al mundo de la praxis. El otro es también de otro filósofo, un enciclopedista, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant lo enfoca desde el lado contrario, por eso te he cogido las dos. Desde el límite de esa libertad. Sí, para definir la libertad dice que es una ley, atención, empieza con la palabra ley, es una ley de la razón mediante la cual nos ordena lo que tenemos que hacer y nos prohíbe lo que no podemos hacer, de tal manera que es jurídicamente libre. Dice, jurídicamente libre, fíjate que siempre está puesto desde el punto de vista del derecho. Jurídicamente libre es aquella persona que, sabiendo cuáles son las cortapisas que marca el derecho y asumiendo las infracciones, las sanciones que pudieran conllevar las infracciones, lo hace. Por lo tanto, esto es lo que podríamos decir la libertad desde el punto de aplicación del derecho en los distintos, de la libertad en los distintos ámbitos. Y ahora, si cogemos la navaja de Ockham, principio llamado de economía o de parsimonia, sí, aquella aplicación que nos dice que de todas las soluciones la mejor es la más sencilla. La más sencilla. Y voy a dar yo ahora la más sencilla. Por libertad se va a parecer algo a lo que decía Molist, pero es ecléctica entre las dos que he dado. La libertad es aquella facultad humana que nos impele a hacer las cosas que queremos y a no hacer las que no queremos. Así de sencillo para que todo el mundo nos entienda. Pero, y ahí también has tocado tú este tema, creo que es mejor no hablar de la libertad con mayúscula. No existe la libertad, sino en nuestra mente, la libertad como ente abstracto. Esa libertad en singular, repito, pertenece a la abstracción. Pero las libertades, en plural, pertenecen a diferentes campos de aplicación de la vida real, de la vida en sociedad. Por ejemplo, la libertad de pensamiento,
esa es de carácter interno, pero la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de deambulación, la libertad de elegir la profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Pedro, si tomamos esa etimología estricta, ese sentido estricto de lo que es la palabra libertad, podríamos decir que este espacio, por ejemplo, es uno de los últimos reductos de la libertad individual. Sí. Lo que es la exposición de ideas, la planificación, la reflexión acerca de aquellas cosas que van moviendo a la sociedad a unos lados o hacia otros, teniendo en cuenta que las posiciones distintas siempre se retroalimentan. A pesar de que, no sé por qué, y más en los tiempos que corren, tengo la sensación de que hay mucha gente que quiere limitar el término libertad o el término pensamiento a su pensamiento. Bueno, perfectamente. Por eso es cierto que se necesita una cierta legislación, que tiene que actuar el derecho, porque si no la libertad absoluta no tendría límites, pero el límite de mi libertad está en el límite de tu libertad. Fíjate que Kant, acabas de citar a Kant, fíjate, por la norma de conducta de Kant se llama imperativo categórico kantiano. Es decir, usted actúe de tal manera, tal que quiera, que su forma de actuar se convierta en ley universal. Pero siempre con la terminología de la ley, con la terminología de la imposición. Imperativo. El imperativo no se negocia, Pedro. El imperativo se impone. Totalmente, por eso te he dicho que va unida al poder y que una de las características que va unida al poder y otra de las características es que es incierta. La libertad es incierta porque pertenece a, no voy a decir al capricho, sino a lo que acuerden los políticos. Y ahora vamos a entrar, como el derecho es un amigo, entre comillas, malvado, inseparable de la libertad, vamos a ver qué es lo que dice nuestra Constitución al respecto. Bien. De libertad y libertades. Si me lo permitís, llega el momento de ofrecer un consejo de uno de nuestros patrocinadores. Así comentaros que Librería Faro, el espacio que nos recoge, ya que es donde estamos llevando a cabo esta tertulia, pues bueno, como bien se deduce del nombre, tiene todos los productos que uno pueda necesitar para su vida intelectual, para los libros del colegio, y además este espacio en concreto es uno de los espacios de este pueblo de Totana, donde más se recoge aquello que yo amo, el negro sobre blanco. Bueno, si quieren ponerse en contacto con Librería Faro para cualquier necesidad que ustedes tengan, pueden acudir a su teléfono al 638 48 81 33 o bien mandar un correo electrónico a libreriafaro.totana@gmail.com. Bueno, llegado este momento, creo que es momento de cambiar el tercio, como diría un buen taurino, Pedro. Termino enseguida con este asunto. Haga la última reflexión de lo que es el tema de la libertad y de ahí vamos a cambiar a su hermano maligno, como ya has dicho anteriormente, sí. Y hablaremos del tema de derecho. Bueno, dejemos a Pedro que nos dé como última reflexión o esas pinceladas. 5 minutos. Lamento constreñirte, Pedro, pero el tiempo en estos espacios ya sabes tú que es limitado. Bien. Y eso que estamos con la libertad. Nuestra Constitución, nada más empezar, el artículo 1 empieza con las siguientes palabras. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho cuyos valores supremos son la libertad en primer lugar, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en el artículo 9.2 de la Constitución se dice muy pomposamente que los poderes públicos favorecerán a través de la normativa que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que éste se incluye sean reales y efectivos. Bueno, eso es lo que nos dice la Constitución. Y ahora te diré que si entras en el capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución, del artículo 14 en adelante, están todos los derechos fundamentales y libertades públicas. Fíjate que aquí va el derecho antes de la libertad. Estamos hablando de la Constitución. Va, para que veas que toda la legislación que se hace se puede quedar en palabras solamente. El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y los poderes públicos favorecerán este derecho para que sea efectivo. Bueno,
fíjate, nos dice que es un derecho. Vale, ve a pedírsela a un juez y te dirá que ese derecho se convierte en desideratum. Nos dice que esa vivienda tiene que ser adecuada y digna. No solo vivienda. Pero no te dice que tienes que pagar un precio. Tercero, te dice que los poderes públicos favorecerán la realidad de este derecho. Alguien, desde que está la Constitución aquí, que llevamos ya, si no me equivoco, 42 años de Constitución española, ¿alguien ha oído hablar de alguna legislación que favorezca la adquisición de esa vivienda? Negativo. Te voy a decir más. La libertad, en el caso de comprar esta vivienda, según la última estadística a la que he tenido acceso del Colegio de Registradores, en el año 2018, se dice que la vivienda media en España, siempre que participar una hipoteca, siempre que participar una hipoteca, porque los registradores, como bien sabes, registran la titularidad, pero también la hipoteca, las cargas y gravames. Te dice que una vivienda, en términos de mediación en España, en el 2018, de 168.000 euros. Pero la hipoteca que cada españolito tiene que firmar en el banco, normalmente es del 80%, 124.000 euros. El término medio son 24 años. Atención, suponiendo, según ese informe, el Colegio de Registradores contempló que el salario medio en España en el año 2018 era de 1.950 euros. Fíjate que creo que ahora no es así, es menor. Pues, no obstante ello, el 80% de esa vivienda va por hipoteca y tiene que pagar mensualmente cada españolito que haga una hipoteca media 587 euros mensuales durante 24 años. Pero es que si cubre del 20 al 30%, significa que tú tienes que tener otro 20 o 30%. Es decir, que tienes que tener ahorrado otros 30 o 40.000 euros para poder adquirir la vivienda. Y te diré más, hablemos de muebles. ¿Qué es lo que ocurre? Están constriñendo mucho la libertad de adquirir una vivienda, pero eso de la igualdad no es verdad, porque según he oído decir últimamente, hay en la actualidad alguna ministra y algún vicepresidente que de vivir en Galapagar han pasado a comprarse una casa, en Carabanchel, pasan a Galapagar con una vivienda que según dice vale 800.000 euros. Como verás, Ortega y Gasset lo dijo muy claro: poder va unido a libertad, a mayor poder, mayor libertad. Bueno, ahora entramos en el mundo del derecho. En el mundo del derecho, que en definitiva, hermano, como dice Pedro, el hermano maligno de la libertad, y que la restringe en cierto sentido. Pero yo soy de los que creen que sin derecho la convivencia, el vivir unido a otras personas sería totalmente imposible. Bien, cuando me planteo este programa y estos dos grandes temas como son libertad y derecho, que ya lo sabía, pero me doy cuenta de que todo el derecho está basado en dos grandes concepciones. Una de las concepciones, la que nos dice que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Pero otra de las grandes teorías que ha habido a lo largo de la historia, lo que nos viene a decir es que el ser humano es malo para el ser humano y necesitamos de ese derecho, de esas leyes que constrinjan un poco lo que es la libertad del ser humano. Bien, como representante de esta última me viene a la cabeza rápidamente Thomas Hobbes y su frase que ha pasado a la posteridad: Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, no me entretengo yo más y dejo a Pedro, que es el invitado, que no hable de derecho. Bueno, bien, Pedro, esta introducción que he hecho yo al mundo del derecho podría explicar lo que es el derecho contemporáneo, el derecho actual, aquel que nos rige. Sí, es cierto, el derecho es un mal necesario. Es un mal necesario. Porque si no, yo no opino que la naturaleza de la persona humana sea buena. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. El factor común, desde Adán y Eva hasta la actualidad, es la guerra, la maldad. El hombre es de suyo
malvado. Vamos, que te aleja de la postura rusoniana. Me alejo totalmente. Por eso se necesita el derecho. Si todos tuviéramos de natural bondadosos, el derecho y los jueces y los abogados no servirían, no existirían, en una palabra. No existirían, pero eso no es posible. Eso es una utopía. Si en el mundo de la libertad, si en el concepto de la libertad, el diccionario de la Real Academia Española tenía 12 conceptos, el derecho tiene 25. El derecho tiene 25, o sea que es más multívoco todavía que el concepto de libertad. Voy a poner todo, voy a hacerlo muy breve. Gracias, Pedro. Te diré una cosa. También todo el mundo aquí sabe lo que significa, tiene un concepto de lo que es el derecho. Y bastante aproximado todo el mundo, bastante aproximado. Pero sin embargo, al igual que San Agustín, lo decía la otra, aquí tenemos a un ilustre jurista español, el catedrático de Derecho, don Alejandro Nieto García, el cual en su discurso de investidura o lección magistral, cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, decía: llevo 47 años dedicados al derecho, vivo de él y para él. Desde el primer día sigo dándole vueltas a la cabeza sobre lo que es el derecho. Y después de tanto tiempo, todavía no sé lo que es el derecho. Fíjate, un ilustre catedrático. Yo suscribo totalmente esas palabras, las suscribo. Voy a dar unas definiciones, acercamientos que van a ser muy graciosos, porque el derecho es un ladrillo, para el público normal, el derecho es un ladrillo muy gordo. Voy a intentar hacerlo ameno. Mirad, diré que la ley de Swift, que viene en el libro de la ley de Murphy para abogados y médicos, quiero recordar que es de Thomas Bloch, dice: el derecho es como una telaraña, en la cual las moscas pequeñas caen atrapadas, pero las avispas y los avispones rompen siempre esa tela de araña. Efectivamente. Esto viene a decir que para el pobre la ley se aplica a rajatabla, inmisericordia. Sin embargo, los ricos, siempre tienen hábiles abogados que buscan los entresijos de las leyes y la jurisprudencia para que o no se aplique la ley a sus clientes ricos, o si se tiene que hacer que se haga en su grado mínimo. Este es un poquito chistoso, gracioso. Pero todavía más lo es el del libro de Sinué el egipcio, de Mika Gualtari, donde un nombre impronunciable, Sublibluma, que era el epistológrafo real de Hati, la capital de los después se llamó hititas, hablando, le pregunta a Sinué: ¿tú sabes lo que es el derecho? Estaban hablando de derecho y le dice: ¿cómo que sí sé lo que es el derecho? Derecho es lo que nosotros decimos, y lo que dicen los demás es totalmente injusto. Eso, aunque parezca mentira, es un concepto que está bastante arraigado en muchas personas. Yo le llamo el derecho de la naturaleza humana, porque lo que decimos nosotros siempre es lo que llevamos siempre razón, jamás lleva razón el contrario. Por tanto, Pedro, y no quiero cortarte, entonces en el tema de derecho, a pesar de ser muy difícil, como tú dices, casi imposible la definición, por tanto, solo podríamos definir el derecho que va acompañado de un apellido. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho laboral. Es decir, ¿solo podríamos definir el derecho si le ponemos apellido? No, son especialidades, porque si no, el derecho globalmente sería infinitamente, por cuestiones de metodología, su enseñanza, y sobre todo para que la ciudadanía lo entienda, porque el derecho, para que sea derecho y actúe lo mínimo, al menos la justicia actúe lo menos posible, para eso tiene que ser el destinatario, que es el pueblo, tiene que ser conocedor de las normas, y las normas tienen que ser claras y tienen que ser estables. Pero no, el derecho, ahora te voy a hacer también, al igual que antes voy a dar un acercamiento, porque hay otros que dicen que el derecho no es ni una cosa ni otra. Hay otros que lo que en realidad el derecho no son las leyes, sino lo que dictan los jueces en sus sentencias, que es al fin y al cabo lo que importa. Claro que alguno podrá decirme: pero señor,
¿qué está diciendo este hombre? Si lo que dicen los jueces es lo que dicen las leyes. No, exactamente no es así. Porque si no, ¿para qué estaban los tribunales? ¿Para qué están los tribunales superiores? Porque de una misma norma es muy posible que se hagan diversas interpretaciones. De hecho, interpretaciones contrarias las hay. Claro. Es normal. Si no fuese así, Pedro, el derecho sería más o menos como una máquina expendedora. Quiere decir, usted le mete 5 euros y siempre le da el mismo producto. Exacto, esto no es un algoritmo matemático. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional entiende como normal que existan distintas sentencias sobre un mismo asunto. Te voy a poner uno que fue muy famoso y tú que has sido futbolista lo entenderás. Cuando se produjeron los primeros despidos de los futbolistas, uno de esos futbolistas llamó a la puerta de los juzgados. Unos juzgados decían que no era la legislación civil la aplicable, sino la legislación social. Sin embargo, los de los sociales decían que era la legislación civil. Figúrate tú. Pues de todas esas cosas, el Tribunal Constitucional dice que no es solo normal que exista esa discrepancia o sentencias contradictorias. Dice todavía más. Es hasta normal y admisible en derecho que un mismo juez o tribunal dicte resoluciones contrarias sobre la misma cosa, siempre que lo motive. Y todos sabemos que el Tribunal Supremo, que genera jurisprudencia, la jurisprudencia cuando va cambiando es porque la misma cosa que antes la entendía de una manera, ahora la entiende de otra, arguyendo las circunstancias de lugar, tiempo y persona, que la sociedad no es lo mismo en todo momento y por lo tanto, aunque sea la misma norma, debe ser interpretada de forma diferente. ¿Quién da más sobre esta trama tan heterogénea como es el derecho? Y ahora te voy a dar una definición sencilla. Adelante. Sencilla. Prácticamente, no te voy a decir que sea de mi cosecha, pero el derecho es un conjunto de normas y principios que a través de los valores superiores de la justicia y la seguridad jurídica regulan una mejoría del bien común, o tienden a mejorar el bien común o el bien social. Pero del dicho al hecho va un trecho. Pedro, perdóname y permíteme que haga este inciso en este momento del debate, de la tertulia. Pedro, para un jurista de tu clase, para un jurista de tu nivel, que yo te tengo en buena estima, ¿qué es esto de la discriminación positiva? ¿Cómo entiende el ciudadano de a pie la posible explicación, plausible o no, que pueda tener un jurista de este concepto de discriminación positiva? Bien, verás, lo has dicho muy bien. Para un ciudadano normal suena hasta bonito esto de discriminación positiva, pero para un jurista la discriminación no puede ser ni positiva ni negativa. La discriminación, atendiendo a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, es no tratar a los iguales de igual forma. No tratar a los iguales de igual forma. Entonces, si estás hablando de discriminación positiva, el sustantivo discriminación, ya me estás diciendo que no estás tratando a los iguales de la misma forma. De otra parte, cuando me dices positiva, das a entender implícitamente que existe otra negativa. Que la positiva o negativa, insisto, si accedemos al artículo 9.2 de la Constitución que te he hablado antes, donde se dice que la libertad y la igualdad del individuo, los poderes públicos tienen que promover eso para que sean esa igualdad, tanto individual como en los grupos en que intervenga, tiene que ser igual. Es decir, digamos que existe una igualdad social, vamos a decirle, aunque sea en teoría utópica, a la que todos tendemos. Si por discriminación positiva se entiende que algún grupo de los que están en esa igualdad social le estás fomentando o protegiendo para que se eleve sobre esa igualdad social, estás siendo discriminatorio. Mejor, si lo que se entiende, que es lo que parece ser que quiere dar a entender nuestro gobierno con esto de la discriminación positiva, es que se proteja a grupos históricamente desprotegidos. Te pongo un ejemplo, la etnia gitana. Pero eso no se puede llamar. La protección que tú hagas, los poderes públicos hagan para que esa etnia gitana que está por debajo de esa hipotética igualdad social, esa protección o promoción para que llegue a esa igualdad, no se puede llamar discriminación positiva. Eso se tiene que llamar sencillamente protección.
o promoción del grupo social tal para que consiga la igualdad. Por lo tanto, no es ni más ni menos que un eufemismo, y para mí, con respeto para todos, pero libremente expreso, que es tonto. Yo creo, Pedro, en mi humilde opinión, lo que yo creo que la discriminación positiva, con ese sentido de igualarnos a todos, lo que nos hace es más desiguales todavía. Es decir, teniendo en cuenta que los seres humanos somos distintos, pero que somos distintos ya desde la naturaleza hasta nuestro pensamiento. Que seamos iguales ante la ley no quita que nosotros seamos seres distintos. Cuando yo escucho eso de discriminar a una parte de la sociedad en beneficio de otra, a mí lo único que me viene a la cabeza es que con el afán de ser justos terminan siendo los más injustos. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, es que no se puede favorecer a un grupo social en perjuicio de otro. Insisto, la misión de la ley es la igualdad. Esa igualdad social, veo bien que esos grupos que están por debajo de esa igualdad, social, hipotética, veo muy bien que los promocionen, pero no en perjuicio de nadie, sino que los promocionen para que adquieran esa igualdad. Pero atención, eso no quiere decir que cuando adquieran esa igualdad tengan que seguir promocionándolos para que supere esa igualdad que postula la ley. No. Tienen que ser, una vez conseguida eso, tienen que ser iguales. Te voy a poner un ejemplo, ahora que me viene a la cabeza, de fútbol, que tú lo vas a entender. Recordarás que hace un par de años, no sé si a los poderes públicos dieron unas subvenciones extraordinarias con dinero público a determinados equipos de primera división. Entre ellos estaba el Elche, entre ellos estaba el Valencia, entre ellos estaba, quiero recordar también, que el Real Madrid. Bueno, se impugnaron esas normas y el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminó que eso consistía en el grupo de la igualdad social de los equipos de primera división, o los primas o potencias a todos, pero no a unos. Eso sí sería discriminación, porque con esa discriminación está favoreciendo a unos y no a todos. Claro, vendría a ser algo así como la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es, por ejemplo, si estamos utilizando la terminología del deporte, si estamos corriendo una carrera. La igualdad de oportunidades sería el que todos podamos llegar a la meta el primero. Ahora bien, esta discriminación positiva, de lo que se trata es que aquel que sea más rápido, o bien, o corra menos, o ayudar, o que empiece después, aquel que sea un poquito más lento. Es decir, sería igualar... Lo desigualable, no lo entiendo, Pedro. Bueno, es que el ejemplo que has puesto del fútbol, el fútbol, al igual que todo el deporte, no es igualitario. En el fútbol no puede, aunque haya empates, pero en lo que tú has dicho, en una carrera no puede haber empates. En la carrera tiene que haber un primero, un segundo, y si hay 10, y un décimo. Es que eso, lo que ahí se tiene que primar es el fomento del ejercicio físico o del deporte, con independencia que uno tenga más habilidad de modo natural o adquirido para llegar a eso. Pero si intervienen los poderes públicos, insisto, en el caso del deporte, tiene que ser para favorecer a todos por igual. Cuando te digo a todos, para que no haya discriminación, no significa que el fútbol sí y el atletismo no, no. Insisto que la discriminación consiste en no tratar a los iguales de igual forma. El atletismo a lo mejor no necesita tanta promoción como otro deporte, como el béisbol, el skateboard o algo así por el estilo. Es distinto. En el caso que yo te he puesto antes de los equipos de fútbol, sí, porque todos son de fútbol y todos son de primera división. Entonces, si fomentas, das dinero público a unos, los tendrás que dar a todos. Y ya que estamos, Pedro, articulando un poco lo que es el derecho en la sociedad contemporánea, la sociedad actual, la que nos ha tocado que vivir, ¿me puede explicar un poco? Porque a mí no me queda nada claro. ¿Qué es eso de nueva normalidad, Pedro? Y ya no es un concepto solo español, sino que este concepto nos viene de la Unión Europea. Es decir, nueva normalidad. A mis cortas luces, o a mi manera de entender, desde mi humildad, para mí la nueva normalidad, es decir, algo no puede ser nuevo si es normal. Sería tanto como decir que creativo es aquello que está hecho en serie. No puede ser creativo. Quizá que plasmar esa idea, como hablamos de idea y estamos en el rincón de la idea, plasmar esa idea
en un artefacto, en un utensilio, podría haber sido creativo en su primera vez, pero cuando estamos reproduciendo una y otra vez, esa creación deja de ser creación. Por tanto, no me queda nada claro, y no sé si tú desde tu punto de vista jurista, como pensador, me podías aclarar un poquito qué es esto de nueva normalidad, Pedro. Pues empezaré diciéndote, si viene de otro idioma extranjero, si viene la concepción nueva normalidad de un idioma extranjero, es posible que en ese idioma tenga una concepción distinta que en el nuestro. Es posible, porque muchas veces, si haces una traducción directa al pie de la letra, muchas veces el concepto en otro idioma no es lo que trata de inculcar, lo que trata de proyectar la idea en el idioma originario. Dicho esto, te diré, la nueva normalidad así en idioma español, te iba a decir un eufemismo, pero te diré que es una tontería, porque goza de dos características. La primera, que no es normal, y la primera que no es nueva y la segunda que no es normal. Vamos a ver, concepto nuevo todos sabemos que es la percepción o la realización de una cosa que surge por vez primera. Y por nuevo, por normal entendemos todo aquello que es común u ordinario. Te digo, esto de la nueva normalidad ha surgido con motivo de la pandemia del COVID-19. Bueno, esto de la pandemia no es nuevo, porque en todo el mundo han pasado pandemias enormes. Empezaré por la de la viruela, que se mató nada menos que del siglo XVIII hasta el siglo XX. En el año 1977 fue el último caso, y la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada en 1980. Mató a 300 millones de personas en todo el mundo. El segundo caso en orden de muertes o fallecimientos fue el sarampión. El sarampión más antiguo, también el otro antiguo, pero el sarampión desde el siglo II en adelante ha matado a 200 millones de personas que se sepa. Tenemos otra que se llamó la mal llamada peste española del 28. No tenía nada, del 28, claro. Esto pasó porque España fue el primero que notició, que dio el público el origen de la peste. ¿Por qué no fue España y los demás? Porque con motivo de la terminación de la Primera Guerra Mundial, en la que España fue neutral y por lo tanto las normas de los países aliados no le influían, no le atañían, resulta que se prohibió hablar sobre esa peste. Y España, como no le atañía a eso, pues lo publicó, y por eso es la mal llevada peste. Esta se dice que alrededor del 18 al 20 murieron de 75 a 100 millones. Te puedo hablar de la peste negra, que surgió en el siglo XIII. Te puedo hablar de que eso se calcula que fueron alrededor de 100 personas. La tercera quedó diezmada, la tercera parte de la Europa. Te puedo hablar del SIDA desde el año 81, que son alrededor de 75 millones de fallecimientos. Por lo tanto, de nuevo no tiene nada. Y de normal, si tú le llamas normal poner un aforo limitado de 15 personas en un bar, poner una reunión de personas con un aforo de tanto, portar una mascarilla obligatoriamente, si tú a eso le llamas normal, entonces que venga Dios. Que es lo anormal. Te diré que ninguna de las personas que está viva en España en estos momentos ha visto una situación tan anormal como la presente. Por tanto, creo. Yo estoy muy ahí. Pero además soy de los que piensan que esto de querer normalizarlo todo termina por destruir aquello que nos hace genuino. Es decir, si nosotros estudiamos los avances de la humanidad, y aquello que está recogido en los libros de historia son accidentes, Pedro. Los libros de historia no recogen la normalidad, sino más bien los accidentes. De hecho, si tuviera que dar una proporción, daría de 9 a 1, un 90% de libros de historia que lo que recogen son anomalías, accidentes, porque en definitiva aquello que es tan sumamente común que todos hacemos no interesa a nadie, ni siquiera interesa casi que recordarlo. De hecho, voy a poner otro ejemplo. Si nos vamos a comer a un restaurante, Pedro, nosotros nos podemos acordar del sabor anormal acostumbrado a lo que nosotros estábamos, pero realmente de los actos normales no nos acordamos. Uno no se acuerda de cuántas veces se metió el tenedor a la boca cuando estaba comiendo un filete, Pedro. Se puede acordar de ese filete como algo especial, como una carne suprema, como algo con alguna salsa que no habías probado nunca, pero claro,
bajar todo al plano de la normalidad es tanto como hacer al ser humano mediocre, Pedro. Yo creo que la normalidad va muy de la mano con la mediocridad. Creo que aquellos principales avances, y muchos de ellos, me viene a la mente el descubrimiento de la penicilina, han sido accidentes, Pedro, han sido errores. Entonces, cuando la gente quiere normalizarlo todo, convertimos la norma en normalización. Y aquí me viene a la mente también, Pedro, el tema de los sufijos, cómo estamos inundando el pensamiento, el vocabulario hoy por hoy, de adjetivos, de adverbios, de sufijos, olvidándonos mucho de lo que son los nombres y de lo que son los verbos, las acciones, que sin nombre tampoco tienen mucho sentido en cuestiones de lo humano. Lo que sí que tengo que decir es que, Pedro, me viene a la mente, y hablando un poco del tema anterior, ¿qué pasa cuando cogemos conceptos tan sumamente importantes como derecho, como libertad, y le añadimos un sufijo? Pues lo primero que me viene a la mente es libertad o libertinaje. Es decir, es que el libertinaje es el hermano opuesto totalmente de la libertad. Pedro, ¿estás conmigo en esto? ¿Qué opinas tú de esto, de terminar con los sustantivos, de terminar con los nombres, con aquello que al final hace referencia a las cosas o a la idea, y poner solo el acento en los sufijos, en los adjetivos y en los adverbios? Todo esto siempre viene del poder político. Te habrás dado cuenta que todas estas palabras nuevos como nueva normalidad, como discriminación positiva, todo viene del poder político. ¿Para qué? En el caso de la nueva normalidad con relación al COVID, te diré que no es ni más ni menos que tratar de ponerle una cara bonita a nueva normalidad. Cara bonita, ¿para qué? Para ocultar, pienso yo, las torpezas que han tenido en materia del desarrollo del COVID. Pienso que es por eso, y lo quieren presentar de una manera bonita, y utilizan palabras que es eso, solamente engañan al vulgo. Y que probablemente terminen cargándose aquello mismo que querían definir. Es que ojo con los adjetivos, ojo con esos adverbios, porque pueden ser hasta contradictorios, como es el caso de lo que estamos tratando, Pedro. Discriminación positiva, nueva normalidad, si es que desescalada, es que estamos cargándonos lo que es el nombre por añadirle un adjetivo que no tiene nada que ver con ese nombre. La palabra desescalada te diré que no viene ni en el diccionario. Para ir terminando, Pedro, ya sabes tú que estos tipos de programas y demás estamos bajo el yugo del inexorable tiempo. Me gustaría que hiciera una reflexión general de la tertulia de hoy. Me gustaría que pusiera alguna pincelada, Pedro. En fin, que pusieras como el broche al traje. Bueno, perfecto. Yo he comentado y lo comento ahora ante todos que estos programas que desarrollan la cultura y la libertad de expresión, lo único que pueden es fomentar la cultura. Lo único que pueden, en vez de con frases de esas que lo único que hacen es imbecilizarnos un poquito más, con estos temas, y yo te exhorto a que sigas haciéndolo, es fomentar el interés, el pensamiento, la filosofía en el sentido de amor a la sabiduría, esa curiosidad por saber. Por terminar, primero darte las gracias, ha sido un enorme placer tenerte aquí en la tertulia, y como bien me enseñaste un día, una viñeta en la que salía un matrimonio anciano, donde la mujer hacía ganchillo y el hombre estaba pensando. La mujer le pregunta al hombre que qué hacía, y el hombre le contesta, pensar. A lo que contesta la mujer, no vayas a cometer ninguna locura. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber cometido locuras conmigo, ha sido un enorme placer, estamos en contacto, ya lo sabes tú, gracias y hasta la próxima. ¿Qué decir? Muchísimas gracias a vosotros. En cuanto a ustedes, para terminar, me gustaría añadir dos reflexiones, simplemente dos, y es que aquello que no hace genuino, aquello que no hace distinto, como bien empecé mi programa de hoy, son las ideas. Bien, y puesto que ustedes, o difícilmente o casi imposible, pueden ser los dueños del mundo, sí que lo pueden ser de su propio mundo, de su pensamiento. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Sean felices.